Un saludo fraterno para todas y todos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy docente del programa de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. En esta oportunidad vamos a estudiar un poquito la primera lectura que la Iglesia nos propone para la liturgia de este domingo. Y es Hechos, capítulo 14, versículos del 21 al 27. Esta semana, pues, es la quinta semana de Pascua. Vamos a leerlo entre todos para que sepamos de qué trata el pasaje. Bien, entonces dice la palabra de la siguiente manera. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergue la palabra y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a mirar en este mapa, quise poner este mapa para que pudiéramos observar un poco cuál fue el recorrido que Pablo hizo en esa primera salida misionera y que fue acompañado por Bernabé. Entonces, aquí tenemos un lugar, Antioquía de Siria, que lo vemos acá, espero que estén viendo mi cursor, Antioquía de Siria, pues ellos salen. Vamos a mirar aquí como el recorrido. Aquí hay unas flechitas rojas que nos van indicando que pasaron a Salamina, entraron pues a la isla de Chipre, entonces evangelizaron en Salamina, pasaron a Pafos, luego subieron aquí a Atalía y siguieron a Pisidia, entraron, bueno, a Perga también, a Pisidia, a Antioquía, bajaron a Galacia, llegaron a Iconio, a Listra y evangelizaron en Derbe. Y justamente estamos aquí en Derbe, en esta lectura, porque la palabra dice ahí que después de haber evangelizado en esta ciudad de Derbe y ser muchos discípulos allí, volvieron nuevamente a Listra. Entonces ellos se regresaron nuevamente acá de Derbe, regresaron nuevamente a Listra, a Iconio y a Antioquía, ¿no? Y luego dice, ¿qué hicieron allí? Pues ellos empezaron a fortalecer la fe de los discípulos, ¿no? Entonces, es importante resaltar como esos elementos que van a iluminar también nuestra misión hoy. Entonces, el primer elemento es que ellos predicaron, ¿no? Predicaron la palabra de Dios. Es la tarea de la evangelización que la iglesia nos propone a todos y a todas, ¿no? Nosotros como laicos y laicas tenemos, digamos, como el compromiso también de dar a conocer el reino de Dios para que este mundo sea diferente, para que muchas personas más abracen la fe y el Espíritu Santo, pues que es el que hace la obra, toque las vidas, convenza las vidas, como dice la palabra, y que muchas personas puedan abrazar la fe y cambiar sus prácticas de vida y sean personas distintas y agentes de transformación social. Entonces creo que el primer elemento es el compromiso de salir a predicar, de salir a evangelizar. Pero luego es interesante, yo estaba mencionando que ellos llegaron a Derbe y hubieran podido seguir ahí derecho y devolverse a Antioquía de Siria. Les quedaba quizás un poco el camino un poco más cerca, pero ellos decidieron devolverse por el mismo lugar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el texto dice que después de estar aquí en Derbe pasaron a Listra, llegaron a otra Antioquía, pues aquí en Asia Menor, ¿y qué hicieron? Ellos fortalecieron el espíritu de los discípulos. Entonces, otro elemento importante que podemos notar aquí en el relato es que no solamente hay que salir a predicar, ¿cierto? Que es el primer paso, pero en un segundo momento, gracias a esa predicación, se forman las comunidades.
Y entonces hay que volver a las comunidades, no se pueden abandonar, no se pueden dejar solas porque hay que volver a visitar a las comunidades para fortalecer la fe de las comunidades. Entonces, sigue diciendo el texto que los exhortaban a perseverar en la fe. Y es interesante porque aquí podríamos entender, o sea, más bien, cómo entender ese perseverar en la fe. Estaríamos hablando no tanto de conocer un postulado de doctrinas, dijéramos también como fe, que es lo que creemos y por qué lo creemos, aunque eso es importante, ¿cierto? Pero en este caso la connotación que tiene aquí de confirmar a las personas en la fe es animarlos a seguir viviendo la vida cristiana, ¿sí? Porque una cosa es abrazar la fe a través de la predicación, porque la predicación llega, toca las vidas, y esa primera predicación es lo que nosotros llamamos el querigma, es decir, el mensaje de salvación, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor para salvación de toda la humanidad, para crear una humanidad nueva. Pero no se puede quedar hasta ahí. De hecho, el autor de Hechos de los Apóstoles y de lo que es la obra lucana, Lucas Hechos, tiene un gran propósito y es que esas comunidades que han abrazado la fe, ahora hay que profundizar en eso, y ahí vienen las catequesis. Entonces hay que profundizar en eso que abrazamos. ¿Pero para qué? No solamente para quedarnos con postulados teológicos que son importantes, ¿cierto? Porque son el fundamento, pero eso no es suficiente, sino que también eso hay que aterrizarlo a la vida. Entonces ellos, aquí la connotación de fortalecerlos, exhortarlos a perseverar en la fe, tiene más bien esa connotación, ¿no? Esa connotación de llevarlos a que ellos se mantengan en eso que ellos creyeron, pero en la vida práctica. O sea, que en la vida práctica se nota que se ha abrazado un cristianismo, que se vive de acuerdo a los principios cristianos que se han abrazado. Entonces, aquí tiene esa connotación, no la práctica de la fe cristiana. Luego, también les dicen no solamente eso, sino que porque hay que permanecer en esa práctica cristiana, porque también dice el mismo versículo 22, porque tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Entonces, ¿cómo entenderíamos eso? Pues precisamente por la práctica de la vida cristiana, pues es posible que tengamos que afrontar situaciones difíciles, ¿no? Por mantenernos en la fe. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que cuando el reino de Dios se establece en una vida, esa vida se revoluciona y cambia y no vive los valores sociales, no vive los valores de la sociedad, sino que vive con otros valores. Y ya todos sabemos que los valores del Evangelio son los valores del amor, son los valores de la fraternidad, son los valores de la solidaridad y de paso son todos esos valores que el Papa Francisco enseñó y que no solamente enseñó, sino que vivió. Es una iglesia en salida, una iglesia que se compromete con los menos favorecidos, una iglesia que va y restaura al que está herido, que levanta al que está caído, que es capaz de incluir al menos favorecido, trabajar por el migrante, ir aquí y allá, porque esos son los valores del resucitado. Ese es el verdadero resucitado en Cristo, ¿no? Entonces, obviamente, eso es muy bonito, pero eso desestabiliza a otras, ¿cómo diríamos? A otras partes de la sociedad. ¿Por qué? Porque generalmente se interpela a tener cuidado del más pobre, pero a veces el egoísmo humano y la insolidaridad, la indiferencia no lo permiten porque me desacomodo. Entonces, obviamente, por causa de la fe, pues hay que afrontar ciertas situaciones, ¿no? Ciertas aflicciones, los llama aquí tribulaciones. Entonces, hay que volver, como decía, hay que volver a las comunidades también para fortalecerlas en la fe, para animarlas a seguir en la vida cristiana, no importa lo que haya que afrontar, no importa lo que haya que a veces soportar por causa de la fe, por causa de la fe, pero es importante que las comunidades se mantengan dando el testimonio para que el mundo cambie, ¿no? Para que el mundo cambie. Entonces, bueno, ellos regresaron y luego el texto bíblico nos dice en el versículo 23 que también hicieron otra cosa, no solamente llegaron a visitar a las comunidades, sino que también los animaron en la fe para que permanecieran fuertes, les hicieron caer en la cuenta que el hecho de vivir una fe cristiana, pues van a tener que afrontar dificultades, pero también hicieron algo más, y es que establecieron allí algunos líderes locales. Y aquí en el texto los llama presbíteros, que se puede traducir como ancianos, que no tiene que ver con la edad, sino con un trabajo, digamos, ¿no? Dentro de la comunidad.
que es importante que haya una organización, ¿no? Las comunidades van creciendo y en ese sentido, pues se necesita una organización también. Por eso es interesante, me parece que otra de las estrategias interesantes aquí a resaltar es que Pablo establece ancianos, pero locales, de ellos mismos, porque ellos mismos pueden empezar también a crecer, ¿no? A formarse, a organizarse entre ellos mismos. Pero luego también, luego dice también ahí en el versículo 23 que una vez que ellos establecieron allí en cada iglesia, designaron ancianos, pero también dice que ayunaron, también dice que oraron y que encomendaron a esa nueva comunidad al Señor. O sea, también es importante no, pues orar, encomendar al Señor esas nuevas comunidades que se forman y también orar por ellas en todo tiempo, ¿no? Para que el Señor las guarde, para que el Señor las fortalezca, para que les dé sabiduría y que ellas sigan formándose y sigan caminando juntos, ¿no? A propósito de eso, todo esto es sinodalidad, es caminar juntos, es formarse juntos, ahí estarían laicos también en las comunidades formándose unos a otros, edificándose unos a otros. Aquí no habla de dones ni de carismas, ¿no? No habla de eso, pero evidentemente, pues Pablo sí lo va a decir en otra parte, ¿no? O Pablo lo va a decir en otra parte, y es cómo las comunidades se van fortaleciendo también. Entonces hay que orar por las comunidades también, ¿no? Y luego de allí, eh, encomendaron, bueno, al Señor quienes habían creído. Luego atravesaron a Pisidia y llegaron a Panfilia. Entonces, miren, aquí tenemos en el mapa, tenemos a Pisidia, porque se devuelven nuevamente, ¿no? Tenemos a Pisidia, pasaron a Panfilia. Luego, ¿qué más sigue diciendo el texto? Después de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Talía. Aquí tenemos, aquí bueno, está Perga, la traducción aquí que tengo dice Pergue, pero pues es igual. Pasaron a Panfilia y después de llegar a Panfilia, de predicar la palabra allí, navegaron de vuelta a Antioquía. Miren, aquí tenemos unas flechitas de regreso y volvieron nuevamente a Antioquía, de donde habían salido. Pero también es importante algo que sucede allí, porque cuando ellos llegaron, pues la iglesia que estaba allí estaba también esperando escuchar las noticias de los misioneros, qué había pasado en la misión. Y hay algo también a resaltar acá, y es que hay una actitud de agradecimiento a Dios, una actitud de reconocimiento a Dios, porque Dios es el que guía la misión. Y en Hechos de los Apóstoles vemos que es el Espíritu Santo el que guía a los misioneros, el que los guía, pero también es el que toma la iniciativa, porque digamos que los misioneros hacen la tarea, pero Dios es el que toca las vidas, el que toca los corazones, Él es el que impulsa la misión, el Espíritu Santo los acompaña, ellos contaron cómo Dios había estado con ellos, pero también contaron cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y luego se quedaron allí bastante tiempo, dice el versículo 28, aunque nuestro texto va hasta el 27, pero es interesante resaltar, ¿no? Cómo ellos también llegaron y contaron que por iniciativa de Dios la puerta también se había abierto a los gentiles, porque no era solamente para los judíos, sino el mensaje de salvación también llegaba a los gentiles, ¿no? Entonces aquí recorriendo un poquito el mapa. En la siguiente diapositiva, pues aquí subrayé todo lo que íbamos hablando del texto. Entonces, como para retomar, evangelizaron, predicaron, primer paso. Segundo, volvieron a las comunidades a conformar los ánimos de los discípulos, los exhortaron a perseverar a la fe, en la fe sabiendo que se van a tener que afrontar momentos difíciles por causa de la vivencia creyente, de la vivencia cristiana. También designaron presbíteros en cada iglesia, luego oraron y ayunaron para encomendar al Señor a quienes habían creído, o sea, esas nuevas comunidades que se formaron, y luego, por último, pues llegaron y se reunieron en la iglesia y se pusieron a contar todo lo que Dios había hecho juntamente con ellos y cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles. Entonces, lecciones prácticas que el texto de hoy nos ayuda pues como a iluminar nuestros trabajos misioneros, ¿no? Entonces aquí tenemos la tarea de la evangelización, ya un poco lo que he repetido, pero digamos que podríamos traerlos ya trayéndolos a nosotros hoy, ¿no? Entonces visitar a las pequeñas comunidades que se han formado, animarles a perseverar, organizar las comunidades con líderes locales, volver a la comunidad de donde salimos y que nos envió para contar lo que Dios ha hecho, pero también ante todo dar gracias a Dios y reconocer a Dios por la obra en las vidas de las personas, porque eso permite saber que o tener como esa esperanza de que esa obra en la vida de las personas es lo que
lo que nos ayuda a formar cada vez más una comunidad diferente, una comunidad distinta y una humanidad distinta con los valores del Evangelio. Se puede reforzar, si queremos, también con la lectura del Evangelio, porque allí nos va a hablar de un elemento que aquí no se toca en Hechos de los Apóstoles, pero que el Evangelio de Juan en el capítulo 13 lo va a tocar y que va a ser muy importante, y es el amor. El amor también, que es importante que las comunidades vivan como parte de la vivencia cristiana. Un saludo fraterno para todas y para todos y feliz domingo para todos.